Pues hola y muy buenas a todos, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo. Estamos en el mono en la puerta, estamos con un nuevo vídeo, una nueva sección del canal, un tipo de vídeo reacción al Summer Game Fest 2023 de una conferencia que se grabó hace 2 meses, pero que yo no he visto. Vamos a hacerlo en grande y vamos a reaccionar a todo lo que se viene en los próximos meses en el mundo de los videojuegos. Sé que este tipo de vídeos puede hacerse muy largo. El vídeo en sí son 4 horas de directo, así que como este tipo de vídeo lo hice el año pasado también cortado en partes y lo fui subiendo poco a poco al canal, creo que lo vamos a seguir haciendo así este año y a ver qué nos ofrece. Como no es un directo real, que es un directo grabado, lo podemos adelantar y directamente a la hora de inicio. Aquí queda un minuto 16 para que empiece. Os voy a contar un poco por encima cómo funciona. Se anuncian juegos que están por venir en distintas plataformas. Entonces salen los desarrolladores a hablar un poco de cómo es el juego, se muestran tráiler de los juegos en sí o gameplay o alguna parte del juego en desarrollo, y veamos a ver qué nos depara el 2024 en cuanto a videojuegos. Creo que va a ser uno de los mejores años en cuanto a juegos que hemos visto nunca, porque se están desarrollando un mogollón de historias y vamos a verlo. El siguiente programa puede contener cosas que los espectadores pueden considerar ofensivas. No sé a qué se refiere. The creator of the Game Awards, Jeff Keighley, el presentador. Le llaman el Doritos porque... Hello everybody, welcome to Summer Game Fest. We are in person and por la today we've got a felicidad look at con la what's next in con la que video games presenta for las ya. cosas We que are se live terminan here in en Los Angeles, nada. Los subtítulos son un poco chusqueros, así que... Pero el inglés que se habla aquí no es muy difícil, así que... Bienvenidos al Summer Game Fest. We are in person and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome everybody. Esto tiene razón, es el primer evento que se realiza después del COVID, así que es el primer evento en persona. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the the Está diciendo que no importa en la plataforma en la que juguemos, que siempre vamos a encontrar algún juego que estamos esperando que salga en cualquier plataforma, en Xbox, en Play, en ordenador. And yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. Bueno, ya está tirando cosas para el final, que nos tenemos que esperar al final para ver una gran sorpresa que nos tiene preparada. ¡Oh, Prince of Persia! Prince of Persia, las arenas del tiempo. Ubisoft. El remake.
Por fin, este juego lleva años anunciado y en desarrollo, supuestamente, pero nunca ha habido ningún tráiler ni ninguna fecha de lanzamiento. A ver si nos pueden decir alguna fecha. El estilo gráfico me mola muchísimo. Oh, Dios. Para los que no conozcan Prince of Persia, vamos, si no conocéis Prince of Persia no sé qué estoy haciendo, pero es un juego hack and slash de plataformas que salió por el 2004, 3-4 creo recordar, y que fue brutalmente. Esto es una mejora en todos los aspectos, gráfico y jugablemente, estoy viendo. Me mola, me mola. Las arenas del tiempo, chavales. Oh, no. The Lost Throne, un nuevo juego de Prince of Persia para el 18 de junio de 2024. Ya, me acaban de dejar loquísimo. A brand new action adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course incredible platforming, puzzles and animation. Eso es, un nuevo juego de Prince of Persia, pero vamos a ver. ¿Y dónde está streaming on Monday as part el of Summer remake Game Fest. del 1? All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. ¡Oh! Mortal Kombat 1. Couldn't keep you waiting on this one. Esto es un reinicio de la saga Mortal Kombat, porque, a ver, con el 10, el 11 se fumaron un porrazo que la única forma de desliar todo lo que habían montado es reiniciar la franquicia y volver a empezar desde el principio. Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Esto es el primer torneo de Mortal Kombat que hubo. Gameplay and yes, of course, the fatalities. ¡Ojo! Que se van a ver todos los fatalities. Vamos a ver. Ojo, gráficamente se ve guapo, ¿no? Se ve chulo. Hostia, los efectos. Es un 2,5 de. Estoy viendo más o menos. Sub-Zero. Todos los luchadores míticos. Madre mía, chaval. ¿Cómo se ve esta mierda, no? Hostias. Va a haber combos con otros jugadores. O con otros personajes. Hostias. Se ve muy bonito. Liu Kang. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, God of Fire. El dios del fuego. Mi puto padre. Pues se está poniendo hasta arriba. Scorpion te está poniendo hasta las orejas. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart.
Hostias. Es que en los anteriores juegos de la saga Mortal Kombat, Raiden se convertía en un villano que solo quería destrucción del mundo y tal. Era muy hostias. Kitana. Me estoy quedando loquísimo. ¡Oh! El amigo. Dios. Gráficamente es tochísimo y se ve muy bonito. Como os decía, en los anteriores juegos Raiden se había vuelto malo, pero malo a un nivel... Uf, qué duro. Malo a un nivel bastante bestia. Y digamos que no sabían cómo arreglarlo, así que han empezado de nuevo la saga. Hostia, me estoy quedando loquísimo con los fatalities. Pero hasta luego, gracias. Hostias. ¡Oh! Samsung. Samsung era el malo en la primera película de Mortal Kombat, porque sí, Mortal Kombat tuvo sus películas, unas más buenas que otras. En la primera es Jesucristo, luego las otras son un poquito morralla y empezaron a fumarse unos porrazos que no tenía sentido. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, and boom! El creador de Mortal Kombat, vale. Y luego, a ver, la música de Mortal Kombat es muchísima. Las escenas, las peleas, el porqué del combate mortal entre universos, entre mundos. Everyone just wants to know more about this. First of all, this is it's MK1, right? Went from 11 to 1. So tell us about this. It's a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into, like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. Con Mortal Kombat 11. Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Wow, it looks incredible. Es un nuevo mundo que crea Liu Kang cuando gana y se convierte en el dios del fuego en el Mortal Kombat 11. We saw some pretty amazing stuff there. Now, tell us, how does that work? You have your sort of your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game you'll see a roster, basically, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they blank squares there. Yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. Jack y Sonya tenían un rollete ahí. Combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing. Hostia, tiene una pintaza que te cagas esto. You're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety, so you can puedes invocar a gente cuando estás peleando con otros y te hacen el combo. Exactly. And you see there's like a meter up on top.
drop, which is basic. That'll limit it so you can't Tío, esto es brutal. Indefinitely, but you O sea, yo no soy mucho de juegos de peleas. Yo me quedé en el Tekken 3. Para que veáis, yo me quedé en el Tekken 3 de las recreativas. Y no soy mucho de jugar este tipo de juegos, pero bueno, al que le guste, esto puede ser muy buen reinicio, porque es una nueva historia, un nuevo mundo. Está diciendo que es un nuevo mundo creado por Liu Kang, que no tiene nada que ver con lo anterior, que puedes entrar en los juegos de Mortal Kombat a través de este. Está guay, está guay. Costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw qué guay. O sea que hay la posibilidad de ponerles los nuevos trajes que llevan los personajes actualmente o los anteriores visualmente como los anteriores juegos para que se vean igual. Well, speaking of 9 games, let's talk. You confirmed, I think, or at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? That was people don't know the story. I mean, está diciendo que Jean-Claude Van Damme va a ser Johnny Cage. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices. O sea, que han estado buscándole, han estado queriendo que vuelva, porque Jean-Claude Van Damme, para los que no sepan, estuvo para la captura de movimientos de algunos personajes secret to keep over the last 4 years. En los Mortal Kombat anteriores, no sé si llega a salir en alguna película, pero verle como Johnny Cage, Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us this first look at MK with the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Qué chulo. Me ha gustado, Amazing. So excited about that one. All right. Yo también. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Diablo 4 se estrenó me parece que fue en julio. Yo no soy mucho de los RPGs. But that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. ¿Una secuela del Path of Exile? Para el que no sepa, Path of Exile 1 es un juego free to play que actualmente está en Steam. Y van a hacer estamos viendo cosas de la segunda parte. Que es un juego completamente nuevo, por lo que veo. Ya se ve muy bueno, El salto gráfico es bestia. A mí este tipo de juegos así en cámara cenital, así isométrica, no me gustan mucho. Pero tiene una pinta. Este y Diablo 4 van a ser los que reaviven el fueguito por los RPGs MMORPG este año. Bueno, y Baldur's Gate 3, pero eso es otro cantar. There's nothing more powerful than imagination. ¿Qué? It can shape the fabric of reality. ¿Y esto qué mierda es? Transforming everything you may think you know. ¿Qué me estás contando? Nicolas Cage en Dead by Daylight. ¿Pero qué cojones? That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight. Pero escúchame, como personaje jugable.
I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Me estás contando. Sale Nicolas. Pero, ¿qué le ha pasado, por favor? No me creo. Thank you, everybody. Thank you. No me creo. O sea, esto tiene que ser. Esto tiene que ser un doble. Oh, wow, yeah. Thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Esto parece un muñeco, chaval. Parece un puto muñeco. Para quien no conozca a este tío es una leyenda del cine. Tiene peliculones como La Roca y luego tiene otras cosas. Este tío ha hecho de Drácula en la peli de Renfield de este año. Es una peli. Es una peli así de como medio comedia y tal, donde él hace de Drácula y otro chaval hace de Renfield de su lacayo y le tiene que proporcionar comida y es muy bizarro ver a este tío haciendo de Drácula. He's going to a location thinking he's making a movie and instead he Yo creo que por eso le han metido aquí en el tema del Dead by Daylight, porque esto es un juego and there's something about it that I think as a survivor is like a bonding experience. Que se puede jugar en grupo con amigos donde se pueden juntar 3, 4, 5, creo que es hasta 8 personas contra un malo, que en este caso puede ser Nicolas Cage, o puedes jugar como Nicolas Cage. See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the screen to the ground, down to the most minimal, exasperated expression of sigh, whatever it is, it's my voice. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game? Somebody very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast. And that really put tiene Nicolas Cage? Voy a mirarlo. Pun intended. Nicolas Cage edad. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into space before. Yo pensaba que era mayor. Yo pensaba que tenía 60 y mucho. Y tiene 59, ¿no? Es nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what I noticed, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space because every move, every grunt, every side you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you so much. Hopefully the first many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go, lock it in. Bueno, now, for all of you who want to play Nick Cage and Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console. But PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Y te muestran gameplay, no el gameplay final. Pero vale. Puedes pelearte con Jason Borges. Damn right I made it. Hostias, esto es muy bizarro.
anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3 Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill. La serie que salió... Hello, Witcher fans. O Henry Cavill, que ya no va a ser Geralt de Rivia en las siguientes temporadas, y no creo que haya una siguiente temporada realmente de The Witcher, porque la tercera, según he leído y según he visto, es un desastre a proporciones bíblicas. Juegos. Inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game. Lies of P, este me interesa. Aunque tengo que decir que jugué la demo y es un poco tosco porque el personaje es como una... Claro, controlas a Pinocho, ¿vale? Para los que no sepan nada de este juego, es un estilo Bloodborne, pero con Pinocho, ¿vale? Y el personaje es como una marioneta y se mueve como una marioneta y se siente como un poco tosco a la hora de moverse. Pero la estética y eso es muy Bloodborne, muy Dark Souls, Demon Souls, Elden Ring, por ejemplo. Y es una buena forma de jugar un Bloodborne, porque yo creo que Bloodborne no va a salir. Bloodborne está en PS4, pero no creo que vaya a salir nunca en nuevas generaciones en PC, porque es un exclusivo de PS4 en su día y no lo van a mover. Pero esto tiene una pinta acojonante. Es la historia de Pinocho, un poco más oscura, un poco más tirando lo tétrico, con bosses mecánicos y... Me llama la atención, ya os digo, probé la demo, pero no sé si lo jugaré al final. Lies of P de Pinocho. Pre-order Digital Edition en septiembre de 2023. Play the demo now. Como os digo, yo he jugado y no es la gran cosa. P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great? By the way, Crash Team Rumble is going to feature playable Ripper Roo and N-Jin, Neil Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Sam Lake, el director de Remedy. Este tío tiene toda la cara de Max Payne, porque cogieron su cara para hacer Max Payne 1 y 2. Y este tío es Jesucristo. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this. Sam, I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what we expect. 13 años desde el primer Alan Wake. Madre mía. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys. Considera que el primero no es solo survival horror. It's all connected. And the player gets pues no sé yo qué decirte. between them at given points in the
in the story. Creo que sí. As they Creo choose. que el primer Alan Wake es survival horror total. Saga, the second Porque tienes suministros, tienes pistola, tienes que estar pendiente de las pilas. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. Yes. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Pride Falls, together with un nuevo personaje jugable, una agente del FBI. And they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously, it's Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of tiene que salir de la... Es que, claro, es un spoiler total y absoluto de lo que pasa en el Alan Wake 1. Pero para el que no lo sepa, Alan Wake se desarrolla en un pueblo, ¿vale? Donde un escritor va a recuperar su inspiración para escribir un nuevo libro y resulta que su mujer desaparece, pasa un mogollón de historias y él se queda atrapado en una pesadilla. Y el segundo juego dice que Alan Wake va a tener que escapar de esa pesadilla. And with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free o sea, que es una investigación, son dos personajes, pero es una investigación sobre lo que pasó en el primer juego, ¿vale? Y donde controlamos a la chica y Alan Wake está por su lado intentando salir de interesante. Well, you're always so good at interesante, muy challenging, interesante. interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially. So we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Pride Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Qué Thanks, duro, qué bueno, qué... vaya pintón, gameplay no final, pero tiene una pinta. Esto es mucho más oscuro y mal rollero que el primero. ¿Dónde va a parar? Pero me sorprende que el propio desarrollador del juego diga que el primer juego no es culpable para el horror. Y este sí. Bueno. Pistola de servicio. Tenemos ahí el medidor de la vida. Tenemos ahí las balas. La batería de la... Un poco como el primero. La batería de la linterna. Buah, chaval. Se ve brutísimo.
Dear Fest. Esto... Hostia. ¿Qué cojones? Es que en el pueblo donde se desarrolla Alan Wake hay una festividad que es la festividad del venado, que lo celebran todos los veranos. Wow, qué duro, No sé en qué dificultad está esta demo, pero tienes que pegarle unos cuantos tiros para que se mueran, Tienes ahí un botiquín por si quieres. Tienes una pistola. Bueno, una escopeta. Y corazón tatuado. ¿Hola? I'm glad you're on this case with me, Anderson. Uf. Killer left a message. It's for us. Dios, me recuerda muchísimo a... Mira, Alan. The horror story wanted us dead. Es un poco John Wick, ¿verdad? O sea... Wow, cómo se ve esta mierda. Octubre 2023. 17 de octubre de 2023. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber. Este vendrá al canal. Brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Emperor Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist, and his voice. Que más me llama a jugar, pero ya os digo, yo no soy mucho de juegos de rol. Pero es que Baldur's Gate es dragones y mazmorras y Larian Studios lo está haciendo de lujo. También trajeron Divinity Original Sin 2 y esto es una bestialidad porque tiene más de 17.000 finales, 17.000 finales y más de 2 millones de líneas de diálogo distintas. El juego tiene más de 2 millones de líneas de diálogo. Una locura y vamos a ver. Claro, y cada uno con su voz. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? Esto sería el juego del año si no el 31 de agosto. Nosotros estamos grabando esto el 31 de agosto. ¿Cómo? Sí, yo estoy grabando esto el 12 de agosto y ha salido. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me still, for the end of August. 31 de agosto. This fall, Marvel Games and Insomniac. Espero que este tipo de vídeos, gente, os gusten. Apoyadlos con un buen me gusta, un buen like y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo de este tipo o de otros. Ya sabéis, apoyar al canal, darle a me gusta, suscribiros para más contenido y nada, muchas gracias. Hasta otra. Chao.